Ahí estamos. Presentar. Ah, ¿dónde está? Acá. Bueno, hoy nos vamos a enfocar entonces en una parte del aparato respiratorio. Es un órgano realmente importante que, a diferencia de la faringe es una estructura más bien muscular, ¿sí? Más bien muscular y membranosa, es decir, tiene un revestimiento interno de mucosa, como tiene básicamente todas las cavidades, ¿no? Todas las cavidades que vamos a ver, o casi todas las cavidades que se ven, tienen un revestimiento interno de mucosa. Entonces, bueno, a diferencia de la faringe, la laringe es más bien de tipo cartilaginoso, ¿sí? Y bueno, la faringe sabemos que es una parte que está entremezclada como en dos sistemas, digamos, un entrecruzamiento de la parte digestiva y que también por la faringe va a pasar el aire. Pero bueno, por la laringe, ahora sí, por la laringe, acá solamente tiene que pasar el aire, no es un órgano compartido con otro sistema, es un órgano exclusivo del aparato respiratorio, ¿sí? Es un órgano, como dice acá, muscular, pero principalmente cartilaginoso. Vamos a poner para empezar a marcar, cartilaginoso. Vamos a ver que hay una serie de cartílagos que se van a estar articulando entre sí, que algunos están diseñados para moverse de manera bastante dinámica, otros no tanto, otros son más estáticos, es decir, se mantienen más bien inmóviles, pero sí son importantes para formar parte de las paredes de la laringe. Y este órgano, que es exclusivamente del aparato respiratorio, tiene por función principal, más allá que intervienen otras cosas, pero principalmente se va a encargar de permitir funcionar como una especie de válvula, regulando el aire que pasa por ahí, regula cuánto aire ingresa y cuánto aire también sale, ¿no es cierto? Ingresa hacia los pulmones y sale de los pulmones hacia las partes superiores de la vía o del aparato respiratorio. Y además, la laringe es un órgano que va a estar encargado dentro de su arquitectura, ya vamos a ver quiénes son los que participan principalmente, pero es un órgano encargado también de participar en la fonación. La fonación es la producción de sonido que realizan las distintas especies, que en el caso nuestro podríamos decir, en el caso del humano, de la anatomía humana, debido también a una serie de movimientos complejos que hacen algunas partes de la laringe, además de la lengua, ¿no?, que colabora bastante. Nuestro caso decimos que es la vocalización, es lo que nos permite hablar, ¿no? Bueno, en los animales decimos fonación, el sonido, ¿no es cierto?, el relincho de un caballo, el mugido de una vaca, el ladrido, el maullido, todas esas cuestiones interviene la laringe, ¿no? Y hay algunas especies que, bueno, nunca alcanzamos a ver, que son las aves, donde en realidad ahí participan otras partecitas del aparato respiratorio vinculadas más o relacionadas más con la tráquea, ¿sí?, que están más en el interior de la cavidad pectoral. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta entonces estas cuestiones, que es un órgano muscular, pero principalmente cartilaginoso, que vamos a ver cuáles son los cartílagos, cómo son más o menos las formas que tienen, el diseño que tienen estos cartílagos. Esos cartílagos van a estar articulados entre sí, hay algunas articulaciones entre estos cartílagos que son de tipo sinovial, ¿sí?, aunque no parezca, hay pequeñas articulaciones sinoviales entre estos cartílagos, no todos, pero entre algunos, y algunas también son de tipo fibrosa, es decir, están más agarrados esos cartílagos entre sí, y estos cartílagos entonces se van a poner en movimiento, algunos de ellos, para participar en esta regulación de la entrada y la salida del aire. Y bueno, y también vamos a ver cómo es que se mueven esas famosas cuerdas vocales, que son las que participan efectivamente en la fonación o en la vocalización. Acá estamos viendo en esta imagen la parte, digamos, superior de la calavera de un caballo, solamente se ha sacado la mandíbula estaría puesta acá, las mandíbulas,
pero se ha sacado para que nos deje ver de mejor manera la ubicación que tiene la laringe. Acá estamos observando la laringe, los colores no nos ayudan demasiado porque no hay mucho contraste, y esto es efecto de la preservación de la pieza anatómica, está formulado, entonces cambian los colores, pero bueno, acá estamos viendo, estoy tratando de seguir más o menos la periferia de la laringe, todo esto es laringe, bueno, llega un pedacito hasta ahí abajo también, todo esto que marqué ahí es laringe. Y acá se ve esto, de acá, del otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo, bueno, eso que marqué, que acá figura con el nombre de tímpanoioide, es un conjunto de huesos en realidad, donde cada una de estas partes tiene un nombre, ¿sí? Este es una de las partes de este hueso ioides, este es otra parte, acá hay otra, bueno, es un conjunto de huesos denominado aparato ioideo o directamente ioides. El ioides es un conjunto de huesos que tiene este aspecto, ¿no es cierto?, en muchas especies, un poquito diferente en los carnívoros, ¿sí? Tiene otra conformación un poco diferente, pero este ioides, este aparato ioideo, hueso ioide, es importante porque se encarga, principalmente gracias a esta partecita que estoy marcando acá, de sostener la laringe. Más allá que hay algunos músculos, que acá no están, que se van a encargar también de sujetar un poco la laringe, pero principalmente la laringe tiene un soporte óseo, un soporte de hueso. Entonces el ioides es un hueso que tiene varias partes y una de esas partes va a quedar anclada a uno de los cartílagos de la laringe, va a quedar agarrado a uno de los cartílagos de la laringe y de esa manera va a quedar como suspendida o sostenida la laringe desde este conjunto de huesos. Bueno, este conjunto de huesos, el ioides, como estamos diciendo, o aparato ioideo, se mueve, ¿no? No es una estructura, digamos, rígida, sino que se va a mover, hay una articulación acá con el hueso temporal, va a permitir que cambie un poco el diámetro de la faringe, que acá no está, se ha sacado todo lo que corresponde a faringe, bueno, se ha sacado prácticamente todo lo que está alrededor, ¿no?, de la laringe, para que se vea bien cuál es la posición. Pero bueno, el ioides tiene una serie de funciones, no solamente sostener, sino que también interviene en movimientos de la laringe en su conjunto, interviene también en los cambios de diámetro que hay a nivel de faringe. Entonces todo eso tiene que ver con la dinámica de la respiración, también de la deglución, es decir, va cambiando un poquito toda esta cuestión, dependiendo, ¿no es cierto?, de las necesidades fisiológicas. Bueno, acá estamos viendo entonces cómo queda sostenida la laringe. Vamos a borrar, se hace mucho lío por ahí tantas líneas. Cómo queda sostenida la laringe por el ioides. Y acá ya empezaría, acá ya empieza, aunque no se distinga muy bien, ahí empieza ya la tráquea, que es otra parte del aparato respiratorio. Laringe es todo esto, ¿sí? Laringe es todo esto, y más hacia caudal ya empieza la tráquea, que ahí es un conducto también de características cartilaginosas, también hay unos músculos asociados, y eso es ya un conducto que va a terminar, ¿no es cierto?, en el interior del tórax, se va a dividir para cada uno de los pulmones en dos bronquios, después ya vamos a ver bien cómo es la ramificación de la tráquea, entonces el aire va, después de que pasa por la laringe, que se mete en la laringe, ingresa a la tráquea y la tráquea lo lleva al aire hacia los pulmones. Y así lo hace de manera inversa, desde los pulmones hacia la laringe y de ahí va a pasar por faringe y finalmente cavidad nasal y sale por los orificios nasales. Ese es el recorrido que hace el aire permanentemente, día y noche, ¿no es cierto? Entra y sale básicamente por los mismos lugares. Bien, esto es una laringe aislada, ¿sí? Es una laringe de caballo aislada, donde acá los colores están bastante modificados, solamente están los cartílagos, acá no hay músculos,
no hay ningún músculo, no hay hueso, no hay hioide, solamente son los cartílagos de la laringe y se ha preservado un poquito la mucosa, ¿sí? La mucosa, porque también hay mucosa en el interior de la laringe, también hay una mucosa de revestimiento en la tráquea, también en los bronquios, es decir, en distintas partes del aparato respiratorio hay una membrana de revestimiento. Entonces acá estamos viendo los cartílagos de la laringe articulándose entre sí, ¿sí? Es una vista lateral del lado izquierdo, es decir, al revés de la que estábamos viendo acá. Acá estamos viendo una vista más bien lateral derecha, y en esta es una vista lateral izquierda. Entonces acá está marcado qué es craneal, para que nos orientemos, y qué es caudal. Acá empezaría la tráquea, ¿sí? Los anillos que forma la tráquea. Este es el cartílago más caudal, que está pegadito a la tráquea. Bien, entonces, acá se han modificado los colores, han cambiado los colores por la técnica anatómica. La técnica anatómica que se utilizó permite después mantener un poquito la flexibilidad de estas estructuras, tratando de que sea lo más parecido a lo que pasa en un animal vivo, aunque no quede igual, pero bueno, más o menos se intenta replicar lo que pasaría en un animal en vivo. Entonces, el color no es este, el color es más bien un color más blanquecino, la mucosa, ya vamos a ver algunas imágenes, es una mucosa rosada o algo tirando un tinte medio rojizo, una mucosa que se irrita fácilmente, la mucosa de la laringe, pero acá ha cambiado totalmente de color por esta técnica anatómica, que es el glicerinado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tratar de explicar cuáles son los cartílagos, cómo se llaman, cuáles son las partes más importantes de estos cartílagos que están articulándose entre sí y que dejan en el interior una cavidad que va a estar subdividida en diferentes partes, ¿sí? Una cavidad por donde va a pasar el aire, lógicamente, y que esa cavidad la vamos a después dividir en distintas partes. Algunas partes son realmente críticas desde el punto de vista del funcionamiento de esa cavidad, ya vamos a ver cuál de ellas es la más, por ahí, más complicadas. Bueno, cada una de las partes en que se divide la cavidad tiene un nombre particular y tiene una serie de límites formados, lógicamente, por todos estos cartílagos. Entonces vamos a empezar a ver el cartílago más rostral o más craneal. En este caso ya decimos craneal porque la laringe pertenece a una región del cuello, ¿sí? No es de la cabeza, más allá que esté como muy metida ahí en la región de la cabeza, no es un órgano que pertenezca a la cabeza. Por eso se habla de craneal, no de rostral. Bueno, acá estamos viendo el cartílago más craneal de todo, de la laringe, que parece como una lengüetita. Ya vamos a ver otras imágenes para que podamos entenderla mejor. Esto que estamos observando acá, que después se pierde, no se sabe muy bien hasta dónde llega, ese es el cartílago epiglotis, o directamente solemos decir la epiglotis, así a secas, la epiglotis, ¿sí? El cartílago epiglótico es un cartílago impar, ¿sí? Cualquier cosa que no se entienda, ustedes me mandan, me pegan el grito por el micrófono, porque yo no veo, no sé qué está pasando en el chat, no tengo idea, solamente veo la presentación. Bueno, ese es el cartílago epiglótico o la epiglotis, la famosa epiglotis, ¿sí? Eso también está en nuestra laringe, la epiglotis está en la laringe, ese nombre viene porque está justamente por encima, de ahí viene el nombre, por encima de la glotis. La glotis es un espacio de la laringe, una de las partes de la cavidad de la laringe se suele llamar glotis. Entonces, el cartílago está justamente por encima, y eso es muy evidente en nuestra anatomía, en la anatomía del humano, se llama así, epiglotis, está por arriba de la glotis. Bueno, en el caso de los animales, ustedes ya habrán visto que acá no hablamos de dorsal y ventral, sino que más bien hablamos de craneal y caudal. Los cartílagos están así puestos uno atrás del otro. Pero bueno, de todas maneras se mantiene esa nomenclatura también en la anatomía veterinaria. Entonces tenemos el cartílago epiglótico, es un cartílago impar, ¿sí? Es único, no hay otro, hay uno solo,
y tiene una característica importante que hay que remarcar. Es un cartílago de tipo elástico, ¿sí? Es de tipo elástico, es decir, es un cartílago blandito, que está diseñado a propósito así, porque este cartílago, en determinados momentos, sobre todo cuando el animal traga, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tragamos, el alimento o cualquier partícula, digamos, de alimento o líquida también, debe tratar de no ingresar a la laringe, ¿sí? Por eso también funciona como una válvula de protección la laringe para evitar que ingresen partículas extrañas adentro de las vías respiratorias. Siempre entra algo, ¿no? Pero lo importante es que no ingresen partículas realmente grandes, importantes, que pueden provocar lesiones severas si se meten realmente hasta el fondo del pulmón. Eso pasa a veces en determinadas circunstancias que se llaman neumonías por aspiración. ¿Sí? Un problema que suele ocurrir en determinadas situaciones donde ingresa partículas de alimento por la laringe, tráquea y finalmente se instalan en el pulmón y eso genera una neumonía, una reacción inflamatoria, porque ahí no debe haber ningún tipo de resto de alimento en los pulmones, ¿sí? Entonces, este cartílago que está acá como en la entrada de la laringe, ahora vamos a ver una imagen, fíjense la forma que tiene la epiglotis, o el cartílago epiglotis, ven que es como una lengüetita, ¿sí? Tiene esa forma como de lengüeta, parece como una hoja peciolada, así le suelen decir, una hoja peciolada, y este cartílago, esta lengüetita, el cartílago epiglótico o epiglotis, es elástico. Entonces, va a moverse gracias al empuje que realiza la lengua. Tendríamos que ver a ver si tengo alguna imagen de algún corte. A ver, esperen un cachito, me estoy yendo muy atrás. Ahí lo tienen, miren. En este corte sagital o casi un corte mediano, esto que están viendo ustedes acá, esa lengüetita que están viendo acá, está cortada, se ve un pedazo de su estructura, que ahí sigue toda la parte del epilote. Fíjense que está muy cerquita de la lengua, ¿sí? Muy cerquita de la lengua. Eso que marqué es la raíz de la lengua. Entonces, cuando el animal traga, ¿sí? Que el alimento viene por acá, casualmente viene por la cavidad bucal, ¿no es cierto? Ingresa por acá. Cuando llega al fondo de la cavidad bucal, ahí se desencadena, ¿no es cierto?, la deglución, es decir, uno traga, quiere empujar el bolo hacia el esófago. El esófago está por acá. Bueno, está cortado mal, pero está por ahí. Ahí se ve un pedacito de la luz del esófago, el lumen del esófago, pero empieza por ahí el esófago, hasta ahí. Bueno, entonces ese alimento que llegó, el bolo alimenticio que llegó al fondo de la cavidad bucal, ¿sí? Cuando está ya bien triturado, cuando ya está bien mezclado con saliva, que se ha tornado más o menos una masa fácil de tragar, en ese momento el bolo tiene que ir hacia allá, hacia el esófago. Entonces la lengua se va a mover para atrás, va a empujar ese bolo alimenticio, lo va a impulsar hacia atrás, y en ese momento, cuando la lengua se moviliza para atrás, debido a que hay muchos músculos en la lengua, cuando la lengua se va para atrás hacia el caudal, empuja a la epiglotis, la empuja a este cartílago que es de estructura elástica y forma como una tapita. Cierra, junto con otros mecanismos, cierra la entrada de la laringe. Entonces, de esa manera, el alimento no tiene la posibilidad, o no debería, no tiene la posibilidad de entrar a la laringe y de ahí seguir hacia la tráquea. Entonces, el cartílago epiglótico, a diferencia de muchos de los otros cartílagos, es un cartílago elástico y que se va a mover activamente, sobre todo por acción, digamos, de la lengua. Hay unos pequeños musculitos también que lo movilizan, pero principalmente es por acción de la lengua que este cartílago epiglótico se encarga de cerrar, junto con otros mecanismos, la entrada de la laringe, para evitar que no ingresen partículas de alimento, ni tampoco ingrese, por ejemplo, agua y demás, hacia el interior de las vías respiratorias. Por eso es que es elástico. Si tuviese otra consistencia, sería mucho más difícil de movilizar y tendría poca función. Miren acá en esta imagen también se ve, ahí se ve
la raíz de la lengua, se me perdió el mouse, ¿dónde está el mouse? Ahí está. Ahí está la raíz de la lengua. Esta es la última parte de la lengua. ¿Sí? La raíz de la lengua, el paladar, una parte del paladar denominado paladar blando, también se mueve mucho durante la deglución, y ahí está la epiglotis. Bueno, difícil de seguir justo los límites. Ahí está la epiglotis, cortada, o cartílago epiglótico cortado. Entonces la lengua se va a ir para atrás, va a empujar, el paladar blando va a salir de ahí, de su posición, va a cambiar su posición, no mantiene siempre esa posición como estamos viendo ahí. Esta es más una posición de tipo respiratoria, que permite que el aire pase libremente hasta la laringe, entre y salga, pero cuando el animal traga, el paladar blando, la lengua, la entrada de la laringe, inclusive la faringe, todo eso se modifica, cambia, para evitar que ingresen partículas de alimento hacia el interior de la laringe. Si llega a entrar algo, se desencadena un mecanismo de protección que es muy importante, que seguramente ustedes lo conocen, y más de uno le habrá ocurrido. No solamente ocurre cuando entra partícula de alimento, a veces cuando está simplemente irritada la laringe, la mucosa de la laringe, se desencadena ese reflejo, ese mecanismo de protección. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Que trata de expulsar todo lo que está metido ahí, lo trata de sacar, sacarlo con fuerza, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, la Tos, tos es un profe. mecanismo de protección. La tos, igual que el vómito, son mecanismos reflejos de protección para evitar, casualmente en este caso, para que si ingresa alguna partícula, que salga. A veces no hace falta que ocurra el ingreso de una partícula, simplemente con que esté inflamada la mucosa de la laringe, como pasa cuando tenemos laringitis, uno tiene tos, tos porque está inflamada la laringe. Entonces, eso permanentemente está como desencadenando ese mecanismo, que es la tos, y genera mucha molestia, ¿no es cierto? Yo tuve un par de años atrás, no sé qué problema era, que tenía como una tos crónica y no sabía qué, pensé que tenía tuberculosis, una cosa rara, pero no. Y bueno, y tenía una laringitis media crónica y tosía, bueno, hasta de noche tosía, estaba bastante cansado. Así que bueno, eso es lo que ocurre con la epiglotis. Me voy un poco del eje, pero la idea es que comprendan que este cartílago que está ahí, que es el más craneal de todos los cartílagos, que se llama epiglotis, está diseñado para moverse, ¿sí? Porque es un cartílago elástico y se mueve gracias al empuje que realiza principalmente la raíz de la lengua. Bien, después ya vamos a ver alguna particularidad más de este cartílago. Acá estamos viendo, tampoco se ve muy bien el límite, pero vamos a tratar de más o menos marcarlo con el cursor acá, con el mouse. Le voy a cambiar el color, así vamos distinguiendo algunos cartílagos. Acá voy a marcar el cartílago aritenoides. Voy a pasar como por acá abajo, lo voy a tratar de hacer en línea de punto, no es fácil. No es fácil hacer. Bueno, más o menos trato de hacerlo. Ahí estamos observando todo esto. Así, todo esto es cartílago aritenoides. ¿Sí? Aritenoides. Bueno, ahí tengo todo. Cartílago aritenoides. Este es un cartílago que tiene varias cosas interesantes, ¿sí? Que hay que conocerlas, al menos las más relevantes. Este cartílago es un cartílago par, ¿sí? Son dos cartílagos aritenoides. Vamos a tener un aritenoides izquierdo, que es el que estamos viendo acá, y un aritenoides derecho, que después van a ver que están como confluyendo o uniéndose en la línea media, ambos cartílagos. Esto que dice en línea de puntos es porque no se alcanza a ver puntualmente porque está tapado por otro cartílago, en realidad el cartílago más grande de la laringe, que es todo esto y que sigue para el otro lado. Bueno, es un cartílago muy grande, que tiene una forma como de rombo, como una forma de escudo, de ahí viene el nombre. El cartílago tiroides. Bueno, el cartílago tiroides tapa una parte del cartílago aritenoides.
Por eso lo marqué en línea de puntos, porque no se alcanza a ver. ¿Mm? Entonces, este cartílago aritenoides, primero, son dos cartílagos. Son cartílagos pares. ¿Sí? Son cartílagos pares. Y después le vamos a reconocer tres porciones importantes a cada uno de los cartílagos aritenoides, porque después se repite. Bueno, o sea, lo que vamos a mencionar en uno se repite en el otro porque son simétricos. Primero, esta punta que sobresale para arriba, como si fuese un cuerno, ¿ven? Como si fuese un cuernito de rinoceronte, eso se llama proceso corniculado. De ahí el nombre que parece como un cuernito. Si lo vemos, los dos corniculados, ahí tenemos el proceso corniculado del aritenoides del lado derecho, y recuerden que yo estoy mostrando y estoy mencionando de acuerdo a cómo está en el animal. No es la derecha de la pantalla mía, sino que este es el cartílago aritenoides izquierdo de este animal y este es el cartílago aritenoides derecho. ¿Sí? Y acá mostré primero el proceso corniculado del aritenoides derecho y este es el proceso corniculado del aritenoides izquierdo. Fíjense que acá están como uniéndose, se ven muy pegaditos uno al otro. Voy a tratar de borrar ahí para que se vea un poquito mejor. Hay alguien que está tratando de ingresar al aula. Bueno, ahí se ve, más o menos se ve, cómo se pegan los dos cuernitos, esos que mencioné. ¿Ven? Que hay un cuernito como pegado en contra del otro. Bueno, estos procesos corniculados, que parecen dos cuernitos y que se juntan formando como un techo de dos aguas, son partes del aritenoide y que tienen una característica importante. Varias cosas importantes, pero una de ellas es que nuevamente estas puntas, estos cuernitos, procesos corniculados, son de tipo elástico. ¿Sí? Son elásticos. El cartílago epiglótico es elástico y los procesos corniculados del aritenoide, los cuernitos del aritenoide, son elásticos. Casualmente son las partes más móviles de la laringe. Todo esto, incluyendo la epiglotis, es la parte más móvil que tiene la laringe, y por eso es que están diseñados con cartílago elástico. Si fuesen cartílago hialino, y tendrían poca posibilidad para moverse. Por eso es que están hechos así, están construidos de cartílago blandito, cartílago elástico, así se llama. Bueno, ¿qué otra parte tienen los cartílagos aritenoides? Después van a ver que aparece otras filminas, otras diapositivas donde nuevamente se retoma esto, pero ya que está lo podemos explicar ahora. Entonces tenemos el proceso corniculado, el cuernito, esto que está acá abajo, cerca del 4, la verdad que no sé si llega hasta ahí o llega más abajo porque no lo veo, pero más o menos por ahí, tiene como otra punta hacia abajo, hacia ventral, el cartílago aritenoides. Esa parte que no alcanzamos a ver se llama proceso vocal, con B corta. Y es importante porque ahí, desde ese lugar del cartílago aritenoides, se va a sujetar una parte de la cuerda vocal. ¿Sí? Las cuerdas vocales, que seguramente todos deben haber escuchado alguna vez, y que muchas veces cuando uno habla muchas horas seguidas, como me pasaba por lo menos el año pasado, este año no tanto, pero el año pasado muchas veces llegaba a mi casa prácticamente afónico, porque eran a veces casi 8 horas de hablar, casi de manera interrumpida, y bueno, y las cuerdas vocales llega un momento que se inflama toda la mucosa y empieza a aparecer una voz ronca y hasta que llega un momento que no podés hablar más directamente. Entonces las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales, ya vamos a ver cómo están construidas, comienzan desde esta punta del aritenoide, que se llama proceso vocal. Desde ahí comienza la cuerda vocal. Son dos cuerdas vocales, una para cada aritenoides. Acá solamente estoy mostrando el aritenoides del lado izquierdo. Del otro lado ocurre exactamente igual. Entonces, la cuerda vocal, a comenzar desde ahí, donde está más o menos el 4,
y se va hacia el piso de la laringe. Ya vamos a ver algunas imágenes para que se entienda, pero es un cordoncito, la cuerda vocal es un cordón, cordón, que tiene una parte fibrosa, un ligamento, llamado ligamento vocal, un músculo, también en el mismo lugar, denominado músculo vocal, y además todo eso está revestido, tapizado, no sé cómo quieren decirlo, tapizado por mucosa. Entonces, eso es lo que forma la cuerda vocal. Músculo vocal, ligamento vocal y la mucosa que lo tapiza. ¿Sí? Bueno, las cuerdas vocales se ven, en el caso del humano, si te hacen una laringoscopía, se ve fácilmente, en los carnívoros se ven fácilmente, en el caballo, si no tenemos un endoscopio, es difícil, porque está muy profunda la laringe, no se puede ingresar, ¿no es cierto?, fácilmente hasta la laringe del caballo, como pasa, por ejemplo, en un perro, en un gato, que podemos abrir mucho la boca, entonces sí podemos ver el fondo, ¿no es cierto?, de la faringe y toda esa parte en los carnívoros se puede observar con mayor facilidad, pero en un caballo, en una vaca y demás, es muy difícil de observar porque está muy, muy en la profundidad, está tapada por la lengua, por el paladar, es decir, no se puede, si no tenemos un endoscopio, no hay forma de poder ver externamente, ¿no?, la laringe de un caballo. En el caso del humano, sí, te hacen abrir mucho la boca y te meten un laringoscopio por la cavidad bucal, muy parecido a lo que se hace en los carnívoros, y se ve en el fondo, ¿no es cierto? Esto también te da ciertas arcadas, te da ganas de vomitar, ¿no? Pero se ven las cuerdas vocales, ¿sí? Y es como los otorrinolaringólogos evalúan también, ¿no es cierto?, nuestras cuerdas vocales. Bueno, entonces, esto es una parte, ¿sí? El proceso vocal es una parte del aritenoides, ¿sí?, del cartílago aritenoide. Proceso corniculado, proceso vocal, que está acá abajo, y hay otra parte, que es esto que está acá, que se llama proceso muscular. Ya no se ve el color ahí amarillo, vamos a cambiarle. Proceso muscular. Es decir, tiene tres procesos, tiene como tres puntas. El corniculado, el vocal y el muscular. ¿Por qué señalo esto que está acá, que se llama proceso muscular? Porque ahí justamente se va a fijar un músculo, del otro lado ocurre exactamente lo mismo para el otro aritenoides, ahí se va a fijar un músculo realmente que es uno de los más importantes para el funcionamiento de la laringe. ¿Sí? Hay muchísimos músculos en la laringe, pero vamos a remarcar sobre todo los que son realmente muy importantes para dilatar, ¿sí?, para dilatar la entrada de la laringe, más que la entrada, para dilatar la glotis, para que el aire pase sin dificultad. Es decir, hay una serie de músculos que se van a encargar de dilatar algunas partes de la cavidad de la laringe, y sobre todo en determinados momentos, para que el aire pase sin problema por este lugar. Bueno, justamente en ese proceso muscular se va a fijar un músculo que comienza desde este cartílago, desde acá atrás, este cartílago que estoy marcando, que tiene tiene como una forma de anillo. Bueno, todo eso es parte del cartílago, del último cartílago, que es el cricoides. Desde el cricoides, desde acá, desde el cartílago cricoides, comienza un músculo, ahí está marcado, cartílago cricoides. Desde el cricoides, desde acá arriba, comienza un músculo que se fija al proceso muscular del aritenoide, del aritenoide, ¿sí? Desde el cricoides hasta el aritenoide. Bueno, acá yo hice un montón de liñitas tratando de representar ese músculo, ya lo vamos a ver en algunas imágenes, es un músculo muy evidente, muy característico, que el nombre surge desde, digamos, surge por el origen y la inserción. Se llama crico aritenoideo, crico, porque comienza del cricoide, aritenoideo, porque termina en el aritenoides, y porque está justamente arriba, se llama dorsal. Crico aritenoideo dorsal. Ese crico aritenoideo dorsal es uno de los músculos más importantes de la laringe para permitir que se dilate
para permitir que se abran los cartílagos, se muevan hacia el lateral los cartílagos aritenoides y de esa manera aumente el diámetro de la laringe, ¿sí? Para que el aire pase sin dificultad, ya sea para que entre sin problema como para que también salga sin problema. Es importante que el aire pase con con la menor resistencia posible por esta zona, ¿sí? Vamos a ver después que hay algunas partecitas de la laringe, como la que estoy mencionando, que puede ser media complicada si no funcionan bien estos músculos, ¿sí? Si no funcionan bien estos músculos que acabamos de mencionar. Entonces, todas esas son las partes del aritenoide. Sí. Perdón, ¿puede repetir el nombre del músculo? Cricoaritenoideo dorsal. Muchos de los músculos que ustedes van a ver en los libros tienen el nombre de los cartílagos que combinan, digamos, desde el origen a la inserción. Por ejemplo, está el cricotiroideo, el tiroaritenoideo. Bueno, es decir, se combinan los nombres de los cartílagos y a partir de ahí surgen los nombres de los músculos, de muchos músculos, no de todos, pero de muchos músculos tienen esa característica. Como comienzan de un cartílago y terminan en otro, se utiliza esa combinación de nombres. Cricoaritenoideo, en este caso es el cricoaritenoideo dorsal. Ese es el nombre, ya lo vamos a ver, me voy bastante más adelante, pero es este músculo, a ver, ¿dónde está? Este. Ahora estamos viendo una imagen dorsal de la laringe, y ahí están marcados con flechas, me fui muy adelante en la presentación, pero ahí están marcados con flechas los dos cricoaritenoideos dorsales. ¿Ven? Acá hay uno, el cricoaritenoideo dorsal izquierdo, y ahí está el cricoaritenoideo dorsal derecho. Fíjense que están uno al lado del otro, comienzan desde el cricoides, no se ve porque está tapado, justamente los músculos tapan el cartílago cricoides, una parte del cartílago cricoides, y ahí está la inserción, la unión al aritenoides, ¿sí? Ahí y ahí. Esos músculos, los cricoaritenoideos dorsales, como figura acá abajo, son los principales encargados de mover los aritenoides hacia lateral. Son los principales abductores, ¿sí? Es decir, los músculos que permiten que el diámetro de la laringe aumente, dilatan la glotis, o la hendidura de la glotis, como se suele decir. De esa manera, el aire pasa sin problema. Por ejemplo, ahí tienen, ven, eso que están viendo es una endoscopía, que hoy en día ustedes ya se tienen que empezar a familiarizar con esto, con este tipo de imágenes, ¿no es cierto? Es parte de la anatomía en vivo, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que conocer un poquito todo lo anterior para poder interpretar esto que les estoy mostrando ahora. Pero ¿qué estamos observando acá? Los procesos corniculados de ambos aritenoides, fíjense que en vez de estar como formando un techo hacia dos aguas, como les mostré en las imágenes anteriores, están como casi en posición horizontal, uno y otro. Están movilizados, ambos aritenoides, en vez de estar así, están de esta manera, prácticamente formando como una línea horizontal. ¿Por qué se están moviendo de esta manera? Porque se están contrayendo principalmente esos músculos cricoaritenoideos dorsales. Esos músculos tiran, ¿sí? Se contraen, tiran de los aritenoides. El movimiento que realizan es medio particular, es bastante complejo, pero lo que hacen es que ocurre una especie de rotación en estos cartílagos, y los procesos corniculados, en vez de estar así como formando una B corta invertida, se ponen de manera horizontal, casi horizontal. Entonces, eso permite que este espacio se dilate. Eso que estamos viendo oscuro, bastante amplio, inclusive puede aumentar mucho más de diámetro, eso que estamos observando ahí, ¿sí? Es la hendidura de la glotis. Hendidura de la glotis. Acá estaba anotado.
en la presentación, no me acuerdo dónde está la imagen, ahí está, la hendidura de la glotis, ¿sí? La hendidura de la glotis es una parte de la cavidad de la laringe, una parte de la cavidad, digamos,